podamos ser utilizados por el Espíritu Santo en esta mañana para compartir este mensaje que viene desde el cielo. Hemos sido llamados a ser la sal y la luz de este mundo. Y cuán importante es reconocer esto. ¿Por qué? ¿Por qué es importante reconocer que somos la sal y la luz del mundo? Porque hay un mundo que nos necesita. Hay un mundo que nos necesita. Cristo vino precisamente a buscar y a salvar a todos los que se hallaban perdidos en este mundo. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? Los habitantes de este planeta Tierra. Y por eso en San Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios a este mundo. De tal manera nos amó, hermanos, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ya no está en la tierra, pero él ha llamado a través de las generaciones subsiguientes a un pueblo, a una iglesia, para que sea esa sal que tanto necesita el mundo, para que sea esa luz que tanto necesita el mundo. Nosotros somos los embajadores de Cristo Jesús. Y por eso nos ha encargado esta gran misión. No es dada a cualquier persona, cualquiera no puede ser la sal y la luz del mundo. Pero necesitamos comprender algo muy importante en esta mañana. Necesitamos comprender cuál es la condición del mundo y por qué el mundo nos necesita, así como el Señor se entregó para la salvación del mundo. Ahora quienes son seguidores de Cristo necesitan seguir la senda que Jesús un día inició. De lo contrario, no conocemos a Cristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, si le conocemos, debemos de andar como él anduvo. ¿Y cuál era el deseo de Jesús en este mundo? Salvar a cada habitante de la tierra. ¿Es ese nuestro propósito? ¿Es ese nuestro anhelo? ¿Es ese el sentir que Cristo ha colocado en nuestro ser? ¿Ser la sal y la luz para este mundo perdido? Pues en esta mañana necesitamos reconocer que hay un mundo insípido. Por eso el Señor nos dice en esta mañana, por eso el Señor nos dice en esta mañana a través de este pasaje poderoso, al cual quiero invitarlos para que abran sus Biblias, a este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 13. Por eso el Señor recalca claramente, vosotros y nadie más que vosotros sois la sal de la tierra. Hemos sido llamados a salar este mundo insípido, un mundo que vive sin sentido, un mundo que se corrompe cada día y que vive una vida de miseria, que la vida de los habitantes de esta tierra no tiene sabor de vida para vida, porque el pecado ha acabado con la única esperanza que hay en el ser humano de poder tener una esencia, de poder tener algo, algún motivo para vivir. Y al entender esto, mis amados, reconocemos que vivimos en un mundo insípido, en un mundo que no tiene sentido. Es cuando usted prueba alguna comida que no tiene sal, no sabe a nada, no tiene sentido esa comida. Y para eso ha sido dado este elemento especial, para darle un sabor de vida para vida, para darle un sentido a ese alimento que consumimos. Y así somos nosotros para esta tierra, para este mundo. Dios nos ha colocado, nos ha dado un sabor de vida para vida y nos ha llamado para que salemos, para que le demos sentido a la vida de cada persona que encontramos en nuestro transitar hacia la tierra prometida.
Hermanos, cada día el mundo se corrompe y el mundo cae en tinieblas. Por eso dice la palabra, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y en esta mañana vamos a estudiar detenidamente esas palabras y vamos a darnos cuenta, hermanos, cuán importante es esta tarea que Dios nos ha dejado, cuán importante es ser verdaderamente la sal y la luz que el mundo necesita. Muchos se llaman cristianos hoy, pero no son la sal ni son la luz para el mundo. El solo título de cristiano no nos hace sal y luz para el mundo. Y en esta mañana lo vamos a entender claramente, porque el Señor dice, no solamente sois la sal, dice el versículo 14, también vosotros sois la luz del mundo. Porque este mundo está sumido en tinieblas. El pecado ha cubrido la faz de la tierra de tinieblas, de oscuridad. Hay maldad por doquier. Los corazones de los seres humanos están cegados por las tinieblas del pecado. El mundo vive a la deriva. Cada día el ser humano camina sin un sentido de orientación. Es como si en medio de la noche se fuera completamente la luz y andásemos por un callejón y quedásemos a oscuras y siguiésemos el camino a oscuras, no tendremos un horizonte para dónde ir, porque la luz es la guía, es la que nos muestra el camino, es la que nos dice por dónde debemos andar para no tropezar, para no herirnos, para no desfallecer y saber que al final encontraremos la salida. Así somos nosotros para este mundo, hermanos. Cada persona vive una vida sin sentido, vive en un mundo sin orientación, vive en un mundo sin saber a dónde ir. Caminan y viven de acuerdo a sus impulsos y emociones, pero no tienen una razón consciente, iluminada por la luz que proviene de Cristo Jesús y que es irradiada a través de nosotros. Hemos sido llamados a ser ese canal de luz para el mundo, para que cada persona tenga la orientación correcta, pueda dirigirse hacia el verdadero camino que es Cristo Jesús. Por eso dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse. Hermano y hermana, querido amigo y amiga, si nosotros decimos ser la luz del mundo, tenemos que resaltar por encima del mundo. Tenemos que resaltar por encima de los seres humanos. Debemos marcar una diferencia. Ni se esconde una luz, ni se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Este mensaje, esta luz, esta potente luz que hemos recibido del cielo, debe de llegar a cada hogar. Cada hogar debe recibir la luz de Cristo Jesús y esa luz debe alumbrar las tinieblas que primero habitan en el corazón del ser humano. El primer lugar que debe ser iluminado es nuestro propio corazón, nuestra propia vida llena de maldad, llena de tinieblas, para que a través de nosotros la luz pueda ser irradiada a toda la casa. Así alumbre la luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oh, amados, cuán importante es tener en cuenta esto en nuestra vida. En la medida en que nosotros olvidamos esto, perdemos el rumbo por el cual estamos en este lugar. No olvidemos, apreciados, que no debemos acomodarnos a este mundo. Somos peregrinos. Hay personas que viven para el mundo. Hay personas que se levantan afanados solo para las cosas y los deleites de este mundo y se dicen llamar cristianos.
pero pareciera que están acomodados, que están felices de vivir en este mundo. En la medida en que no seamos luz, en que no seamos sal para este mundo, lo seremos, entonces habremos perdido el sabor, habremos perdido la luz y estamos finalmente condenados en las tinieblas. Por eso el Señor nos dice y nos vuelve a repetir: vosotros sois la sal y la luz del mundo. ¿Alguna vez nos hemos preguntado, hermanos, por qué cuando alguien se convierte, se entrega a Cristo Jesús, cuando alguien realmente está viviendo una experiencia con Cristo y su vida, y dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se entrega, ¿por qué el Señor no lo arrebata directamente para el cielo? ¿Alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué no se lo lleva si ya ha sido perdonado sus pecados, si ya está en regla con el cielo? ¿Por qué como Enoc no se lo lleva y lo traslada para que no se pierda finalmente? Hermanos, porque precisamente por eso el Señor dice: vosotros sois la luz y la sal del mundo, porque hay un mundo que nos necesita y por eso el Señor permite que permanezcamos aquí, para que cumplamos esa tarea, para que seamos sabor de vida para otras personas, para que otros también puedan experimentar lo que un día nosotros experimentamos y seguimos experimentando a diario en nuestra conexión con el cielo. Por eso todavía no ha llegado el fin de la gracia. Por eso dice el apóstol Pedro que Él extiende su misericordia, que Él es paciente con el mundo, es paciente con nosotros. Cuando se refiere al mundo, no se refiere a las cosas materiales, se refiere de una manera particular y directa a quienes habitan dentro del mundo. Porque si hay algo que Dios sabe y tiene claro y lo ha estipulado en su palabra allí en Apocalipsis 12:12, el diablo sabe que le queda poco tiempo y anda airado con los moradores de este mundo, de esta tierra, para que ninguno se pierda, sino que todos finalmente lleguen al arrepentimiento. El Señor dice: lleguen al arrepentimiento porque el diablo anda airado, porque le queda poco tiempo. Pero el Señor dice: para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo extiendo mi misericordia para que aquellos que se han entregado a mí cumplan la función con la cual nos he llamado. Sean la sal y sean la luz para este mundo sumido en tinieblas. Hermanos, no es una opción ser sal o ser luz para el mundo. El Señor categóricamente lo dice en el pasaje: vosotros, y nos señala a nosotros, porque si nos llamamos cristianos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Cristo. Nos hemos entregado a Él y ahora le pertenecemos a Él, y el Señor nos señala y nos dice: vosotros, a nadie más. Solo nosotros somos la sal y la luz del mundo. No hay otra opción para la vida del cristiano. O somos sal o somos luz para el mundo, o finalmente hemos perdido el sabor, se ha desvanecido el sabor, nos hemos convertido en tinieblas y finalmente el pasaje dice: finalmente, si hemos perdido el sabor, si la sal se desvanece, no sirve para nada. Hermanos, ¿cómo somos nosotros delante del cielo? ¿Cómo es nuestra condición delante de Dios? ¿Realmente servimos para el cielo? ¿Estamos siendo sabor de vida para vida? ¿Estamos iluminando la vida de las personas con las cuales tenemos contacto? ¿Es nuestro hogar un centro de bendición, de sabor de vida para vida? Quienes me rodean pueden recibir de este servidor, puede recibir un aroma, un sabor, una fragancia diferente a la que en el mundo se inhala, a la que el mundo saborea.
Soy luz en medio de mi hogar, en medio de quienes habitan alrededor mío, en medio de quienes tienen contacto con este servidor. No hay otra opción. El Señor nos señala y nos dice vosotros. No hay otra opción diferente que la de ser sal y luz para el mundo. ¿Y cuál es la función de nosotros como cristianos al ser sal y luz para el mundo? Pues la sal y la luz son dos elementos esenciales. Hermanos, si estos elementos no existiesen, no sé qué sería de nuestra vida. Son importantes, son un ingrediente en la comida. La sal en la comida es un ingrediente que no puede faltar. Lógicamente hay que utilizarlo en la medida apropiada. Y así debe ser todo verdadero cristiano, debe de tener una medida para poder alcanzar y dar sabor de vida para vida a otros. El Señor lo dijo en Mateo capítulo 10, debemos ser prudentes, como que, como la serpiente y mansos como la paloma. Debemos tener una medida, así como si en la comida se utiliza la sal y usted le echa una medida mucho más de lo que debe ser, finalmente no tiene el sabor, no tiene la calidad para disfrutarla de la manera cuando queda demasiado salada. Pero también cuando le echa la cantidad menos de lo que debe de echarle, tampoco se disfruta. Y por eso Cristo nos ha llamado a ser esa calidad de sal que el mundo necesita. En la medida exacta, Cristo quiere hacer de nosotros un verdadero sabor, que la gente se deleite al estar a nuestro lado, porque percibe el aroma, la esencia de la vida que Cristo ha implantado en nosotros. Y por eso, queridos, así son los cristianos, deben marcar una diferencia, así como la sal en la comida marca una diferencia y le da un toque especial, así como en medio de la oscuridad el encender una luz marca una diferencia, así todo verdadero cristiano debe marcar una diferencia en el mundo. De lo contrario, hermanos, no lo digo yo, volvamos a leerlo y a citarlo en lo que hemos leído. De lo contrario, dice la palabra de Dios, dice allí, de lo contrario, dice el versículo 13, de lo contrario, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. ¿Estamos sirviendo para Dios porque somos sal para este mundo? ¿Porque marcamos una diferencia? Porque en realidad nuestra vida es una vida efectiva que marca contundentemente una influencia poderosa en la vida de aquellos con quienes tenemos contacto a diario. De lo contrario, no seremos nada. Y por eso el Señor dice a través de la pluma inspirada, o seréis misioneros, en otras palabras, seréis sal de la tierra o no seréis nada. O seréis misioneros o no seréis nada. ¿Y qué significa ser misionero en el contexto del espíritu de la profecía? Significa alcanzar, significa dar a conocer el mensaje de salvación a través de nuestra vida. Ese mensaje transformará la vida de otras personas, será poder de salvación para todo aquel que cree. Es poder de vida eterna, trae sentido a la vida de otras personas. Y cuando nosotros somos esa clase de testigos y de misioneros, automáticamente nos convertimos en la sal del mundo, damos esencia de vida, damos sabor de vida a miles de personas que no la tienen y que perecen sin esperanza y sin salvación en Cristo Jesús. Por eso, mis amados, por eso quiero compartir un párrafo que sumamente me pareció importante traerlo en esta hora. Y dice la pluma inspirada de la siguiente manera en este pasaje. Dice la pluma inspirada:
El mundo es el principal enemigo de la religión. Y aunque el mundo se opone por la obra que hacemos, debemos trabajar en el mundo. No podemos esconder lo que somos. No podemos retraernos y guardarnos en una iglesia, en un recinto simplemente para vivir para nosotros. La misión del mundo es ir en contra, porque quien es el príncipe de este mundo, Satanás. Pero para eso el Señor nos ha dado el poder y la autoridad. Todo principado, toda potestad es dada a través de Cristo a sus siervos fieles para que vayamos al mundo y hagamos discípulos, para que vayamos al mundo y traigamos a estas personas para vida eterna, para que sean iluminados por la luz de Cristo Jesús. Y aunque el mundo se oponga, debemos levantar nuestra luz para que brille por encima de las tinieblas. No será una tarea fácil, el Señor lo dice, pero tampoco será una tarea imposible. Y si vosotros sois la luz y la sal del mundo, Dios nos dará, Dios nos capacitará, seremos poder de vida para aquellas personas a quienes alcanzaremos con el poder del Espíritu Santo. Fuerzas satánicas están continuamente trabajando de un extremo al otro. Y hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Cuando el Señor nos ha dejado una tarea, cuando el Señor nos ha dicho, vosotros sois la sal y la luz del mundo, ¿qué estamos haciendo nosotros mientras el diablo trabaja arduamente por llevar a la destrucción a este mundo? ¿Qué estamos nosotros haciendo por llevar a la salvación y a la vida a este mundo? Por eso, al entender esto, llegamos a una sola conclusión. O marcamos la diferencia, o nos colocamos en enemistad con las huestes de Satanás, o finalmente nos uniremos a ella. Porque quien no esté trabajando para contrarrestar la obra de las tinieblas, finalmente se unirá a ellas. Porque Satanás no descansará para que aquellos que no son sal, que no son luz para el mundo, finalmente queden sin sabor y queden en las tinieblas. Y por eso trabaja arduamente para que nadie se escape de sus garras. Y es el objetivo de Satanás, relacionar tan estrechamente a la iglesia y al mundo que sus blancos, su espíritu y sus principios puedan armonizar. Hermano, cuidado con esto. Cuidado, porque nosotros hemos sido llamados a marcar una diferencia en el mundo. No podemos armonizar con las obras de las tinieblas. La luz y las tinieblas nunca pueden unirse. No podemos relacionarnos con el mundo como el mundo quiere que nos relacionemos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay muchos que entran en una íntima relación con el mundo a tal punto que no quieren ser rechazados por el mundo y por eso unen su espíritu, participan de las cosas que el mundo participa, echan por tierra los principios para armonizar con el mundo. Y eso no es así. No es así. Si hay alguien que nos dio un ejemplo de esto, y quiero citarlo, vamos al libro de San Juan, capítulo 17. Vamos a abrir la palabra de Dios en San Juan, capítulo 17, y vea cómo el Señor trabajó en el mundo. Y si hay algo que debemos imitar, es a Jesús. Él es el que tiene la senda que debemos seguir. Y vea lo que dice en el capítulo 17, versículos 14 en adelante. Vean lo que dice la palabra de Dios allí. San Juan capítulo 17, 14 en adelante. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Lo mismo que dice la pluma inspirada, pues inspirada por el Espíritu Santo también. No se contradice. El mundo nos va a aborrecer. No será una tarea fácil, pero debemos marcar la diferencia. Y vea lo que dice allí. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, no podemos darnos el lujo de entrar en una íntima relación con aquellos que practican el pecado, porque finalmente cederemos ante sus demandas si no vamos en la dirección correcta. Debemos entrar en relación con ellos, pero no para participar de sus deleites ni armonizar con la vida que ellos viven, sino por el contrario, para mostrarles una diferencia, para alcanzar sus corazones con el poder del Espíritu Santo, para cubrir sus necesidades. El método de Jesús es el método más efectivo para alcanzar a los hombres en su miseria y darles el sabor de vida para vida, e iluminar sus vidas a través del poder del Espíritu Santo. Jesús se allegaba a ellos porque no era del mundo, pero debía de estar en el mundo. Él se relacionaba con los pecadores, no para participar de sus pecados, sino para alcanzarlos en ese estado, alcanzarlos y sacarlos de esa condición. Y por eso dice allí, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Una cosa es relacionarnos con las personas para alcanzar sus corazones, y otra cosa es participar de lo que ellos participan para armonizar. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero ¿cuál es la clave? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los envío al mundo. Hermanos, es necesario ir a amonestar al mundo. Aunque Dios ha dejado un mensaje de la salida al campo, de resguardar nuestras familias, no es el llamado a estar allí simplemente consignados. Dios simplemente llama esto un puesto de avanzada. Quienes han dado ese paso de salir de las ciudades porque están corrompidas, de resguardar las familias en un lugar seguro, no es para que vivamos como ermitaños. El Señor nos ha llamado a descender de allá, como lo hacía Enoc, como lo hacía Juan el Bautista, para amonestar las ciudades, para ser sal y luz para el mundo. Porque si nosotros no cumplimos esa misión, si nosotros no iluminamos este mundo con la gloria de Dios, ¿quién más lo hará? Y por eso, queridos, ¿cuáles son nuestras aspiraciones hoy? ¿Serán las que Cristo tenía? ¿Será el objetivo de nosotros salvar a cada alma que se atraviese en nuestro camino con el poder del Espíritu Santo, llevarlos a la salvación en Cristo Jesús? ¿Será ese nuestro propósito? ¿Qué nos mueve cada día? ¿Son las cosas eternas que el Señor ha colocado? Lo que nos mueve el saber que está cerca el tiempo del fin. ¿Será esa nuestra motivación cada día? ¿O somos movidos por un espíritu egoísta, por un espíritu codicioso, por un espíritu de comodidad que no queremos mover ni siquiera un dedo, porque así como estamos nos sentimos cómodos? Pues el Señor nos vuelve a repetir, vosotros sois la sal del mundo. Y la sal debe dar su sabor. La luz debe irradiar esa luz para iluminar las tinieblas. Por eso Cristo nos muestra claramente que aunque caminó en medio de pecadores, aunque comió en medio de pecadores, no cometió pecado, no rebajó sus principios, no puso por sus principios por debajo de las demandas del mundo, marcó una diferencia en este mundo. Y a eso somos llamados nosotros, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. A ser esa clase de hombres y mujeres que no teman llamar el pecado por su nombre, que sean tan leales y fieles a la verdad como la brújula al polo, que aunque se desplomen los cielos, nos mantengamos de parte de la verdad y nada más que la verdad.
Porque si nosotros no tomamos en serio esto, hermanos, el mundo no nos va a tomar en serio. Hay muchos que juegan con las cosas de Dios, hay muchos que pisotean el nombre de Dios, que violan la ley de Dios abiertamente, y en especial el tercer mandamiento que dice, no tomarás mi nombre en vano. Porque quieren participar de lo que el mundo participa, quieren hacer amistad con el mundo cuando el Señor dice, si sois amigos del mundo, seréis enemigo mío. Por eso el Señor en esta mañana termina diciendo en este párrafo tan poderoso que estamos leyendo, no podemos rebajar nuestros principios para alcanzar al mundo. Ese no es el método que utilizó Jesús. Debemos marcar una diferencia, debemos relacionarnos con el mundo, pero no participar de lo que el mundo piensa. Y esto es una tarea grande. Recuerdo el caso de una hermana cuyo esposo no era converso, era una persona inconversa. Ella conoció el mensaje y ella empezó a tener problemas en su hogar porque este hombre contrariaba todo, automáticamente todo lo que ella quería hacer para Cristo, este hombre se ponía en contra. Así como lo dice este párrafo, así como el mundo es enemigo de la religión de Cristo, este hombre estaba siendo utilizado por el enemigo para desanimar a nuestra hermana, para que nuestra hermana perdiera el sabor, para que dejara de ser luz. Pero en medio de todo ese caos, en medio de toda esa situación, de toda esa tribulación, esta hermana aprendió a depender y a tomarse de la mano poderosa de Dios. Y como lo dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6, aprendió a humillarse bajo la poderosa mano de Dios para que Él la exaltara, a echar todas sus ansiedades, todas sus preocupaciones, porque sabía que Cristo tenía cuidado de ella. Y saben, hermanos, este hombre se oponía arduamente. Si tú vas a la iglesia, si tú sigues esa religión, y aún si sé que te bautizas, me voy de la casa. Esto se acaba. Y así se la puso. Pero esta hermana se estaba enamorando realmente de Cristo Jesús. Y aún a escondidas de su esposo, a escondidas de su esposo, le entregó su vida a Cristo, porque su amor por Cristo llegó a ser más fuerte que cualquier amor terrenal. Y ella decidió colocar su vida, su hogar en las manos de Cristo, decidió darle el primer lugar a Cristo Jesús. Como lo dice Mateo capítulo 10, hermanos, si no amamos a Cristo por encima de cualquier cosa, no somos dignos de Él. No somos dignos de Él. Y nunca llegaremos a ser sabor de vida para vida, nunca llegaremos a iluminar la vida de otras personas si primero no somos y no saboreamos esa esencia que Cristo quiere que saboreemos. Si primero no recibimos esa luz para nosotros, ¿cómo podremos ser luz para los demás? Y esta mujer decidió que Cristo iluminase su vida y salase su vida, le diese sentido a su vida, ya que entendía que su hogar no tenía ningún rumbo y que solo Cristo era la solución. Y esta hermana se entregó a Cristo Jesús por encima de la voluntad de su esposo, colocó la voluntad de Dios para su vida. Por encima de los principios terrenales, colocó los principios celestiales. Y si Dios está con nosotros, nadie se podrá colocar en el camino. O finalmente será quitado a un lado, o finalmente quedará rendido ante los pies de Cristo Jesús. Ese será el final de quienes se opongan a la obra de Dios, o se rendirán a través de nuestro testimonio, a través de nuestra luz que irradia desde el cielo, o finalmente serán dejados a un lado para perdición y muerte eterna. Y esta hermana se entregó a Cristo
Y hermanos, este hombre se dio cuenta. Este hombre se dio cuenta. Y cuando la confrontó, ya me he enterado que usted me desobedeció, que usted prefirió unirse a esa iglesia. Pues déjeme decirle que el hogar se acaba hoy mismo. Hoy mismo me voy de acá. Usted prefirió seguir eso que su hogar. Y esta hermana que había aprendido y había entendido que debía de ser sal y luz para el mundo, no le respondió de la manera en que él lo estaba haciendo. Hermanos, si queremos ser sabor de vida para vida, debemos actuar aún en las peores condiciones, aun cuando nos rechacen, cuando nos critiquen, no debemos perder el sabor. No debemos opacar la luz. Esta mujer le respondió con amor y con mansedumbre. Había aprendido el sabor de vida para vida de Cristo Jesús. Y le dijo, amor, yo te amo mucho. Yo quiero y anhelo tener un hogar de bendición, pero he comprendido a través de la palabra de Dios y no puedo ir en contra de mi conciencia. Ahora mi voluntad es la voluntad de Cristo Jesús y no puedo por encima de ti. Yo te amo mucho y deseo que esto no se acabe, pero si tú no lo puedes entender, yo seguiré con Cristo Jesús y oraré por ti para que tú logres llegar algún día también a los pies de Cristo Jesús. Y hermanos, estas palabras impactaron el corazón de este hombre. Impactaron y derrumbaron esa arrogancia, esa ira y ese enojo al ver en ella una esencia diferente a la que el mundo le ofrecía. Al ver la luz que irradiaba de sus palabras de amor y de mansedumbre, que este hombre cayó en ese momento llorando delante de esta mujer. El Señor la exaltó, pero para que ella glorificara su nombre. Y en ese momento él reconoció que en realidad el Dios a quien ella temía era un Dios verdadero, porque aún por encima de su propio esposo, ella lo había escogido a él. Marcó la diferencia. Y hermano, este hombre, unas semanas después de haber recibido estudios, también se bautizó y se entregó a Cristo Jesús. Y por eso, queridos, si nosotros no le damos el lugar, si nosotros no le damos el lugar a Cristo Jesús en nuestra vida, el mundo no nos respetará. Si no marcamos una diferencia donde Dios nos coloque para ser la sal y la luz para este mundo, el mundo no nos va a tomar en serio. Si rebajamos los principios, nadie nos va a creer. Pero si nos mantenemos firmes y somos pacientes, somos sensatos, somos como Cristo Jesús, llegaremos al corazón de las personas a través del poder del Espíritu Santo para traer sabor de vida para vida y para iluminar estas vidas que se encuentran en tinieblas. Y quiero ir cerrando con lo siguiente. Vea lo que termina diciendo el párrafo. Es imposible cuando dejamos a un lado los principios, cuando echamos por tierra la verdad por darle razón a las personas, al mundo, es imposible, dice, ya que es imposible entonces distinguir entre los que profesan servir a Dios y los que no lo sirven. Finalmente se corrompe el ser humano en esa condición. Y vea lo que dice este otro párrafo, que lo dejé para lo último. Muchos que profesan creer la palabra de Dios. ¿Cuántos? Muchos, hermanos. Y Dios quiera y pido que dentro de esos muchos no esté usted ni esté yo. Muchos que profesan creer la palabra de Dios parecen no comprender el engañoso trabajo del enemigo. No se dan cuenta de que el fin está cerca.
y que debemos ser sal y luz para el mundo. Pero Satanás lo sabe. Y mientras los hombres duermen, ¿quién trabaja? El diablo trabaja. Hermanos, necesitamos despertar, necesitamos levantarnos para que nuestra luz alumbre en medio de los hombres. Los deseos de la carne, ¿cómo nos tiene dormidos el diablo? A través de los deseos de la carne, a través de los deseos de los ojos, a través de la vanagloria de la vida. Esto domina a hombres y mujeres. Pregunto, hermano, ¿estamos perdiendo el sabor? ¿Está siendo nuestra vida insípida? ¿Estamos siendo tinieblas en vez de luz porque le estamos dando lugar a estas cosas en el corazón? Dios lo sabe. Y usted en este momento y a mí el Espíritu Santo nos quiere hacer recordar estas cosas que están alimentando una vida egoísta. Estas cosas, el practicar estas cosas en nuestra vida, llena nuestra vida de una vida de egoísmo. Por eso no queremos ir a buscar y a salvar a quienes están perdidos, porque nos sentimos cómodos con la vida cristiana que llevamos, pero no somos sal y luz para el mundo, que es la evidencia de que realmente estamos viviendo para Cristo. Quien vive para Cristo se convierte en sal y en luz para el mundo. Quien no vive para Cristo vive para los deseos de la carne, para los deseos de los ojos, para la vanagloria, el triunfo, la fama, los deleites, el adquirir las cosas materiales. Vivimos afanados por esas cosas cuando nos olvidamos que el tiempo, el fin está cerca, que somos peregrinos y que todo lo que Dios nos dé y coloque en nuestra mano debe de ser utilizado para la gloria de su nombre. Hermanos, de lo contrario viviremos vidas egoístas y nuestra vida se llenará de corrupción y de maldad. Aunque no lo queramos reconocer ahora, ese será el fruto que iremos a recoger. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, finalmente esto segará. ¿Qué estamos sembrando, hermanos? De toda clase han tomado firme arraigo sobre los corazones. Y después de que esto se arraigue en nuestros corazones, hermanos, cosa tremenda es quitarlo de allí. No le demos lugar al maligno en nuestra vida. Marquemos una diferencia y la pregunta que quiero dejar en esta hora para cerrar este tema es, nos preguntamos, hermanos y hermanas, ¿qué modelo debemos copiar? ¿Qué modelo copiaremos para marcar realmente la diferencia y ser sabor de vida para vida y luz para el mundo? Testimonios, tomo 4, capítulo 18 lo dice, ¿no os indicó a hombres grandes? No, el Señor no indicó ni señaló a hombres grandes, sino solo al Redentor. Solo Él es el modelo perfecto que podemos seguir, que podemos copiar. Si queremos tener un verdadero espíritu misionero, si queremos realmente ser sal para el mundo y luz para el mundo, debemos seguir los pasos de nuestro Salvador. Deberéis mirar al autor y consumador de nuestra fe, estudiar su carácter, cómo era él, cómo se comportaba él, cómo hablaba él, cómo actuaba él, cultivar su espíritu de mansedumbre y humildad y andar en sus pisadas. No queda más que hacer, hermanos. La pregunta en esta mañana es, ¿estamos haciendo eso en nuestra vida diariamente? ¿Estamos realmente colocando nuestra mirada en Cristo Jesús? Bien lo dijo la mensajera del Señor en el deseado de todas las gentes, que al menos deberíamos pasar una hora meditando en la vida y en el carácter de Cristo Jesús. Al menos deberíamos pasar una hora diariamente si queremos ser sal y luz para este mundo. O de lo contrario, queridos, de lo contrario no serviremos de nada, aunque suenen duras esas palabras. De lo contrario no serviremos de nada delante del cielo. No estaremos haciendo nada para Cristo Jesús.
Y por eso, queridos, Dios nos quiere hacer un llamado especial en esta mañana. Dios quiere que marquemos una diferencia en este mundo donde Dios nos coloque, podamos buscar realmente el reino de Dios y su justicia. Tristemente, esto se está perdiendo dentro de la iglesia. El mundo se está metiendo a la iglesia y la iglesia se está corrompiendo porque le estamos dando lugar a lo que el mundo, practica y a lo que el mundo vive. Por eso ya no hay respeto por las cosas de Dios. Por eso se ha perdido la reverencia. Por eso hablamos lo que sea. Por eso nos vestimos de la manera en que el mundo se viste. Por eso comemos como el mundo come. Porque no hemos querido poner en alto los principios que Dios nos ha dado para que marquemos una diferencia contundente. La conclusión es: la labor del cristiano es dar sabor al mundo como lo hace la sal y de preservar al mundo del pecado, porque la sal no solamente da sabor, sino que preserva el alimento para que no se dañe. Así hemos sido llamados a refrenar el mal, el pecado. Necesitamos entender esto, o si no, finalmente nuestra vida no tiene sentido. No tiene sentido. Hoy podamos entregarnos realmente a Cristo Jesús. Hoy podamos realmente mirar, soy realmente sal y luz para el mundo. Estoy marcando una diferencia en mi vida.